Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, y en este momento comienza la comparecencia en rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro de Sanidad, buenas tardes. Buenas tardes. Quería compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, hacer, como acostumbramos a hacer siempre, una primera valoración de los datos que hemos dado a conocer esta mañana. Son datos que confirman la ralentización suave pero continuada que estamos observando durante los últimos días. Saben ustedes que el número de nuevos positivos que hemos conocido hoy es de un 3%, de 4.830 nuevos casos, lo que supone un 3%, y el número de casos hospitalizados y nuevos ingresos en UCI ha descendido incluso un punto y se sitúa hoy en el 2%. Como saben, siempre insisto en la cautela y en la prudencia a la hora de valorar estos datos, pero sí que podemos decir que nos encontramos ante un evidente proceso de ralentización de la epidemia. A partir de aquí, quiero en primer lugar agradecer el trabajo de nuestros magníficos profesionales sanitarios durante estas duras semanas y, en segundo lugar, también reconocer una vez más el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, el conjunto de la ciudadanía española, que está cumpliendo de manera responsable y ejemplar las medidas drásticas que hemos dictado desde el Gobierno. Bueno, el resultado de todo esto es que se han salvado vidas y que cada vez nos encontramos más cerca de doblar el pulso al virus y vencerle definitivamente. Pero es importante, insisto, seguir dando cumplimiento a las medidas. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes es justamente esta. Seguimos estando confinados. A partir del próximo lunes, los españoles seguimos en estado de confinamiento. Entra en vigor la prórroga del decreto de alarma que establece un marco de un conjunto de medidas duras que siguen un estado de confinamiento como mínimo hasta el día 26 de abril. Es cierto que a partir del lunes se reactiva una pequeña parte de la actividad, una vez concluido el periodo en que estaba vigente el permiso obligatorio retribuido recuperable que adoptamos hace unos días. Pero seguimos, quiero insistir en ello, con todas las medidas de distanciamiento social y de confinamiento que están, insisto, plenamente vigentes, al menos hasta el día 26 de abril. El lunes, por tanto, los colegios seguirán cerrados, todo el ocio y la restauración también, y todas aquellas personas que puedan teletrabajar desde sus domicilios deben hacerlo. Insisto, todas aquellas personas que puedan teletrabajar desde su domicilio deben hacerlo. Solo está permitido, por tanto, salir del domicilio para ir al trabajo en aquellos casos en que no se pueda teletrabajar y en aquellas actividades permitidas, o para ir a comprar alimentos o productos básicos, como puede ser el caso de los medicamentos. A estos efectos, les anuncié ayer que el Gobierno ha compilado una guía de buenas prácticas que recoge algunas cuestiones ya comunicadas en distintos protocolos y normativas que ayer, insisto, les anuncié y que hemos acabado de hacer pública y que difundiremos ampliamente este fin de semana y que van a permitir también que subraye algunos de los aspectos que recoge esta guía de buenas prácticas. En primer lugar, y muy importante, si nos ponemos en el momento de preguntarnos ¿debo de ir o no debo ir al trabajo? Antes de ir al trabajo, pues en primer lugar, si una persona presenta sintomatología, por leve que sea, tos, fiebre o dificultad de respirar, no debe acudir al trabajo. Personas con sintomatología no deben acudir al trabajo. Debe ponerse en contacto telefónico con los servicios médicos de su comunidad autónoma y no incorporarse hasta que se confirme que no hay peligro ni para él ni para ninguno de sus compañeros de trabajo. Tampoco deben incorporarse al trabajo aquellas personas que hayan estado en contacto estrecho con familiares o con personas que hayan presentado síntomas o hayan sido personas diagnosticadas positivamente de COVID-19. Insisto, contactos estrechos tampoco deben de incorporarse al puesto de trabajo. Y finalmente, también muy importante, aquellas personas que son vulnerables a la enfermedad por edad, por estar embarazadas o por padecer afecciones médicas anteriores, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares crónicas, tampoco deben de ir a su puesto de trabajo.
deben ponerse en contacto con las autoridades médicas, que les extenderán la correspondiente baja médica, y no deben de acudir al trabajo aquellas personas que presenten algún grado de vulnerabilidad o por razón de edad o por razón, sobre todo, de padecer enfermedades, afecciones médicas anteriores. Además de esto, en los desplazamientos hacia el lugar de trabajo, para aquellas personas que deban de desplazarse al lugar de trabajo, que no es el caso de muchos ciudadanos españoles, siempre que se pueda deben de priorizarse las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de como mínimo 1 metro y idealmente 2 metros. Por tanto, siempre que se pueda acudir en un medio de transporte individual, pues es preferible porque se garantiza de una forma clara esta distancia interpersonal de como mínimo 1 metro. Además de esto, si se acude al trabajo andando o en bicicleta o en vehículo privado, no es necesario llevar mascarilla, puesto que se garantiza la distancia interpersonal de como mínimo 1 metro. En desplazamientos que se tengan que realizar o que se realicen en turismo, se aconseja extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar que se viaje más de una persona por fila de asientos. Lo mismo si se viaja, si se utiliza para los desplazamientos un taxi o un vehículo de transporte colectivo. Solo deben viajar una persona por fila de asientos. En los viajes en autobús, en transporte público, se debe de guardar la distancia interpersonal con los compañeros de viaje de como mínimo 1 metro. En los centros de trabajo, las tareas y procesos laborales deben de planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de como mínimo 1 metro y idealmente 2 metros, tanto en la entrada como en la salida del centro de trabajo, como también durante la permanencia en el mismo. Hay que asegurar que esta distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse siempre las aglomeraciones de personal. En aquellos establecimientos o empresas abiertos al público deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o el público en general. Y en los establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones. En primer lugar, el aforo máximo debe permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal. En segundo lugar, cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas y todo el público, incluido el que espera, debe guardar la distancia interpersonal. Las empresas deberán de facilitar los equipos de protección individual cuando estos riesgos no se puedan evitar. Es también recomendable, y así lo pedimos, que las empresas escalonen los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal, de forma que los turnos ordinarios faciliten mantenimiento de esta distancia interpersonal. Todas estas medidas se añaden a los consejos básicos que hemos ya asumido como una costumbre sistemática, es decir, evitar saludos, evitar el contacto físico, incluso darse la mano. Estas normas de comportamiento que hemos ido aprendiendo las últimas semanas. Insistir en que lo más eficaz es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, cubrirse la boca con un pañuelo desechable al toser o con la parte interior del codo, evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. De regreso ya del trabajo a los domicilios particulares, también se deben de cuidar las distancias y las medidas de higiene en el hogar, máxime si se convive con personas que forman parte de los grupos de riesgo. En tercer lugar, quiero insistir sobre las mascarillas, el uso de mascarillas. Quiero insistir en que desde hace 3 días, desde el día 8 de abril, las autoridades, la Agencia Europea de Control de Enfermedades ha emitido un nuevo paquete de recomendaciones respecto a los equipos de protección individual y que, en concordancia con esto, hemos trabajado en 2 normativas para una nueva categoría de mascarilla, que es una mascarilla higiénica. No es las mascarillas que usan los profesionales sanitarios, no es la mascarilla quirúrgica, es una mascarilla higiénica, que España ya ha definido qué condiciones técnicas tiene que cumplir. Y quiero insistir aquí que tenemos 3 prioridades y una recomendación. Insisto, 3 prioridades y una recomendación. Las 3 prioridades son las siguientes: mantener la distancia interpersonal de como mínimo 1 metro, idealmente 2 metros. Primera prioridad.
La segunda, lavado frecuente de manos, o con jabón o con solución hidroalcohólica. Y la tercera, máxima higiene en los espacios públicos y privados. Y la recomendación es, cuando esté disponible, usar esta mascarilla higiénica, especialmente en aquellas personas que se desplacen al trabajo en medios de transporte colectivo, en autobuses, en trenes o en metros. Por eso el Gobierno, como expondrá después el ministro del Interior, el lunes y el martes facilitará a aquellas personas que así lo hagan este tipo de producto. Pero son 3 prioridades: distancia interpersonal, lavado frecuente de manos, higiene en espacios públicos y privados, y una recomendación, por tanto no es una obligación, es una recomendación, cuando sea posible, de usar esta mascarilla higiénica que les acabo de comentar. Finalmente, quiero acabar, antes de ceder la palabra al ministro de Interior, con un nuevo agradecimiento que siempre dirijo, porque es de justicia hacerlo así, al conjunto de la ciudadanía española por el cumplimiento ejemplar que estamos viendo día a día de este conjunto de medidas severas de confinamiento que siguen vigentes como mínimo hasta el 26 de abril y que, por tanto, hay que cumplir. En segundo lugar, a todo el conjunto de profesionales sanitarios y personas que colaboran en el funcionamiento ordinario de nuestros centros de salud, también el personal de limpieza y otros servicios auxiliares, y en tercer lugar también de las comunidades autónomas, cuya labor, siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, es esencial en todo el trabajo que estamos haciendo para vencer al virus. Cedo la palabra al ministro del Interior. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Somos todos conscientes de los momentos difíciles que atravesamos, pero cada día las autoridades sanitarias también es verdad que empiezan a darnos motivos para tener en cuenta y albergar una prudente esperanza. El número de enfermos que vencen el virus día a día crece de manera constante, mientras que aquellos que permanecen en unidades de cuidados intensivos o aquellos nuevos ingresos hospitalarios, siempre tristes, pero permiten entrever que la pandemia ha entrado en una fase de ralentización y que podremos dar más pasos para doblegarla a la mayor brevedad posible. Es un primer hito del que podemos sentirnos orgullosos. Como hemos dicho en otras ocasiones, todos quienes residimos en España, pero debemos perseverar en todos los esfuerzos que tenemos todavía por delante. Como ha referido el ministro de Sanidad y como ustedes tienen conocimiento, sobre la recomendación del uso de mascarillas y la distribución excepcional y extraordinaria que a través del Gobierno central se va a desarrollar en la próxima semana, me gustaría creemos oportuno dar determinadas indicaciones. En primer lugar, y respecto al marco global de reparto de las mascarillas, los ciudadanos tienen que tener claro que no se va a producir una relajación de las medidas tras la conclusión del periodo de permiso retribuido recuperable. Lo ha referido el ministro de Sanidad, pero conviene, yo creo, reiterarlo. Seguimos en la fase de confinamiento y todos tenemos que tenerlo claro. No hemos iniciado ninguna desescalada, como también ha referido constantemente el ministro de Sanidad, y sigue vigente, por lo tanto, una vez prorrogado el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo. Y reiterar cómo en su artículo 7 establece la limitación a la libertad de movimientos del conjunto de la ciudadanía. Esto significa ni más ni menos que todavía al día de hoy y en las próximas semanas solo se puede salir de casa para ir al trabajo, siempre en aquellos casos en que no sea factible el teletrabajo o para adquirir bienes de primera necesidad o algunas de las escasísimas excepciones que están contempladas en el artículo 7 del citado Real Decreto. Todos tenemos, por lo tanto, que tener claro que seguimos en una fase importante de la epidemia y que, por lo tanto, todos tenemos que seguir manteniendo el esfuerzo que estamos refiriendo durante estas semanas. Y dentro de este esfuerzo de todos, el Gobierno ha activado, como se ha indicado, los protocolos de repartos de mascarilla en los nodos de transporte público más importantes del país, para garantizar la salud de los trabajadores en los desplazamientos que por motivos estrictamente laborales tendrán que emprender y emprenderán en los medios públicos a partir del lunes que viene. Lo hacemos tras las recomendaciones en este sentido emitidas
esta semana por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y también a raíz de los informes de los expertos que informan y que asesoran al Gobierno. También me gustaría hablarles de cuándo, dónde y para quién del citado reparto extraordinario. Lo primero es recordar que se recomienda que todos aquellos que tengan la capacidad de desplazarse a su trabajo, como ha referido el ministro de Sanidad, en vehículo particular o en cualquier tipo de vehículo o andando, lo hagan así, evitando el transporte público. En estos casos, las mascarillas, y como ha referido, no son recomendables. Para aquellas personas que no tengan otra opción que acudir a su trabajo en medios públicos y que son una gran parte de los que pueden y deben acudir a su trabajo, el uso de las mascarillas es recomendable, vuelvo a decir, recomendable. Su distribución se realizará este lunes y martes y también el martes y el miércoles en función de la finalización, evidentemente, de esta anómala Semana Santa que estamos pasando, pero que, como bien saben, el lunes es festivo en algunas comunidades autónomas de nuestro país. Y vuelvo a decir, para las personas que no tengan otra opción que ir a trabajar. Se llevará a cabo en determinados accesos de metro, de cercanías, así como en los principales nodos de transporte públicos del conjunto de las localidades de nuestro país. Las mascarillas estarán disponibles exclusivamente, y lo repito, para aquellas personas que tengan que desplazarse a sus puestos de trabajo en sistemas de transporte en los que sea evidentemente más complicado mantener ese distanciamiento social aconsejable de 2 metros, nunca inferior a 1 metro, que ha referido el ministro. Como decimos, por lo tanto, se trata de una medida de protección para los desplazamientos laborales imprescindibles que deban realizarse en transportes públicos en los cuales hay una especial afluencia de personas. Y es una medida que se complementa con las recomendaciones que ha detallado el propio ministro de Sanidad y que pasan por mantener la distancia social mejor de 2 metros, el correcto lavado de manos y evitar aglomeraciones y seguir, en el caso de los trabajadores, el plan de prevención de las empresas correspondientes. A partir de este lunes, como he dicho, y de forma paralela, se reforzará también la presencia de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las estaciones de cercanías, de metro y en los nodos de transporte, incluido el autobús, para garantizar este reparto, pero también para seguir protegiendo a la salud de todos nosotros. Estaremos, por lo tanto, vigilantes y se harán las comprobaciones pertinentes para garantizar que los movimientos sean solo los permitidos en el Real Decreto y de conformidad al artículo 7 de dicho Real Decreto, y que se mantengan, en ese sentido, los protocolos sanitarios establecidos. Especialmente se garantizará, y estos medios extraordinarios garantizarán la distancia de seguridad tanto en los desplazamientos en transporte público como, evidentemente, en el reparto extraordinario de las mascarillas. Siguiendo el mismo tenor de la cuestión, es importante referir quién va a repartir estas mascarillas. Las repartirán las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como las policías autonómicas, las policías locales, municipales y los efectivos y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil. Importante referir cómo este Sistema Nacional de Protección Civil, que a veces no se conoce adecuadamente, es importante, reitero, trasladar cómo este Sistema Nacional de Protección Civil se coordina desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y está integrado por efectivos y capacidades de las distintas administraciones, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, entre otros actores. En el actual estado de alarma, todo el Sistema Nacional de Protección Civil está bajo mi dependencia funcional y coordina la acción de cerca de 350.000 personas. El sistema se activó el pasado 14 de marzo con el Real Decreto estableciendo el estado de alarma y se realizan reuniones periódicas, como también he dado a conocer,
a todos los niveles, con delegados, subdelegados, consejeros, directores de protección civil y con una unidad de acción para establecer la necesaria unidad de acción de todas las administraciones y actores implicados. Respecto a las restricciones de la movilidad, me gustaría trasladar cómo este reparto de mascarillas es solo un apoyo a las medidas de protección de salud adoptadas por el Gobierno y que pasan por la imprescindible reducción de la movilidad de los ciudadanos, de las ciudadanas. Ese es el camino que debemos mantener, limitar, restringir todos, cada uno de nosotros, la citada movilidad en los términos que vienen establecidos. Esta semana está desde hace tiempo señalada en todos nuestros calendarios, si bien lo sabemos, al corresponder con el periodo vacacional, con lo que debería ser el periodo vacacional de Semana Santa. Pero creo igualmente que todos hemos sido conscientes que este año tocaba hacer un esfuerzo extraordinario. No han sido las vacaciones que esperábamos y todos hemos trabajado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, quedándonos en casa. Para ello, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en coordinación con la Dirección General de Tráfico, han vigilado en todo el territorio el cumplimiento de dichas medidas limitativas de la libre circulación y evitar los desplazamientos injustificados que en alguna ocasión han sido objeto de noticia. Estas medidas, unidas a la responsabilidad y solidaridad de la inmensa mayoría de los ciudadanos, como ha referido el ministro y que no nos cansaremos de hacer constar, están dando los resultados que también ha definido el ministro de Sanidad. En esos términos demuestran la Dirección General de Tráfico, refleja cómo ayer, por ejemplo, viernes de Semana Santa, alcanzamos una reducción del tráfico de turismos en carreteras, autovías y autopistas ligeramente superior al 95%. Una reducción ligeramente superior al 95%. Y en las entradas a Madrid o Barcelona, una reducción del 93%, para hacer indicación o referencia a la responsabilidad del conjunto de la sociedad. Tenemos que mantenernos, por lo tanto, firmes ahora para que podamos iniciar cuanto antes el proceso de reconstrucción social y económica que va a necesitar nuestro país, que va a necesitar España, cuando superemos esta pandemia. Vivimos, también lo hemos dicho en distintas ocasiones, una situación extraordinaria, sin parangón, algo obvio. Y la recuperación, por lo tanto, también somos conscientes que no va a ser sencilla. Pero creo que hay una lección que por lo menos ya podemos dar por aprendida. Si nos mantenemos unidos, como estamos haciendo ahora, si estamos trabajando todos, cada uno con nuestra responsabilidad, el conjunto de la sociedad, siguiendo el mismo objetivo, el objetivo común de vencer al virus, vemos cómo puede ir siendo cada día un poco más fácil y que superaremos, evidentemente, y mientras sigamos unidos, las consecuencias de la crisis motivada por esta pandemia. Muchas gracias. Si les parece, ministros, comenzamos con el turno de palabra. Recordamos brevemente la mecánica. Hay una lista de medios que ya deben de estar preparados. La leo, es esta: TV3, Redacción Médica, El Independiente, El Imparcial, la Televisión del Principado de Asturias, El Confidencial Digital, Onda Madrid, The Guardian, Infolibre y Dirigentes Digital. Tened, por favor, colegas, activados los canales de sonido, también realización lista, y entonces comenzamos. Primero por TV3 y después irá Redacción Médica. Identificaros, por favor. Adelante, TV3. Buenas tardes, ministro. Soy Albert Calatrava de TV3. Tengo diversas preguntas, sobre todo en el tema de suministro de mascarillas. ¿Cómo se podrá garantizar este suministro y cuántas se van a repartir? La cifra concreta, si la tienen. Después, en una entrevista ayer en Catalunya Radio, el doctor Antoni Trilla aseguró que el Gobierno no había consultado al comité de expertos la vuelta al trabajo de sectores no esenciales. Querría saber si eso es así y si en la reunión de esta mañana ha habido algún debate o alguna crítica de algún miembro de este gabinete de científicos. Y, por último, sobre la ronda de los pactos de la Moncloa que se quiere iniciar a partir de la semana que viene. Sabemos desde ayer que sería una ronda individualizada. Me gustaría saber si nos pueden dar más detalles, si han empezado algún tipo de consulta previa, por quién comenzarán y también si se va a pedir a los partidos independentistas que participen
Y en el caso de que sea así, si va a ser a todos los partidos independentistas o solo a Esquerra, que fue uno de los partidos que facilitó la investidura de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Si le parece, yo voy a contestar las dos primeras preguntas de las tres que usted ha formulado y la tercera la contestaría el ministro del Interior. Respecto a la primera pregunta que usted ha formulado, quiero insistir, nosotros tenemos tres prioridades y una recomendación. Las tres prioridades son la distancia interpersonal, es muy importante. Lamento hacerme aburrido repitiendo esto, pero es que es muy importante. Tres prioridades: distancia interpersonal, lavado de manos, por banal que parezca es esencial el lavado de manos, y la higiene en los espacios públicos y privados. Y una recomendación que es mascarilla de esta nueva categoría, mascarilla higiénica, para aquellos casos en que no se pueda guardar la distancia interpersonal, que son casos muy tasados. Por eso el Gobierno, haciendo esta recomendación, provee el lunes y el martes, en función de cuándo se inicie, se reanude una parte pequeña de la actividad laboral. En algunas comunidades autónomas el lunes es todavía festivo, provee una cantidad suficiente, no tengo un número exacto, pero una cantidad relevante de mascarillas que van a ser distribuidas en los términos que ha explicado el ministro del Interior. Respecto a los expertos, lo primero que quiero hacer es agradecer su tarea y su labor, y en segundo lugar decir que las decisiones se toman por consenso y el Gobierno sigue las recomendaciones de los expertos. Esta mañana efectivamente hemos tenido, como cada sábado, comité científico y no ha habido ningún debate en el sentido de si había o no que había que volver al marco del decreto de alarma, porque ha habido un consenso amplio en que eso había que hacerlo. Respecto a la tercera pregunta, le cedo la palabra al ministro de Interior. Muchas gracias, ministro. Gracias también por la pregunta. En ese sentido, hace referencia, yo creo que nadie duda de la necesidad de un acuerdo, de la necesidad que, como cuando he concluido mi intervención, relativa a que vamos a necesitar, después de vencer al virus, vamos a necesitar un acuerdo unánime del conjunto de españoles, del conjunto de fuerzas políticas y sociales, para que la necesaria reconstrucción social y económica sea realmente importante y a la mayor brevedad, que todos podamos necesariamente normalizar nuestra vida. En esos términos, indicar que ese es el propósito, que todos intervengan, lo ha referido el presidente del Gobierno, y lo importante es llegar a ese acuerdo. Mire, yo haría una comparativa. Hemos visto recientemente cómo en el marco del Eurogrupo, en la Unión Europea, ya se están visualizando acuerdos, ya se está visualizando cómo todos los países, incluso los más renuentes, ya empiezan a alumbrar la necesidad de que los valores que informan y que definen a la Unión Europea como solidaridad, democracia, Estado de Derecho, tengan realmente efectividad. Se han liberado 500.000 millones de euros con el fin de dar esa garantía a los Estados para la reconstrucción, a las empresas y a los propios trabajadores. Creo que España, un país absolutamente europeísta, y si Europa ya es capaz de alumbrar un camino de cohesión, de unidad, creo que nosotros seguiremos en breve la misma senda. Pregunta ahora Redacción Médica, después lo hará El Independiente. El turno de Redacción Médica. Hola, buenas tardes. Irene, de Redacción Médica. Para el ministro de Sanidad teníamos tres preguntas. La primera relacionada con los test rápidos. Algunas comunidades se han quejado de su baja fiabilidad. No sabemos si plantean alguna medida al respecto. También hay otras comunidades autónomas que hablan de que la privada pueda entrar en la realización de test masivos para el mapeo de seroprevalencia de la población. No sabemos si están valorando esa opción. Y recientemente el Comité Técnico ha hablado de que el 15% de los infectados son profesionales sanitarios. Nos gustaría saber si hay alguna medida al respecto para que este dato no sea tan elevado. Y al ministro del Interior, si ha notado las autoridades un aumento de agresiones a los profesionales sanitarios por el estrés asistencial que se está viviendo en la sanidad pública. Muchas gracias por sus tres preguntas. Los test de diagnóstico rápido son un complemento a los test en los que nosotros descansamos toda nuestra estrategia de testeo, que son las conocidas como PCRs. Las PCRs, los test que venimos administrando, una cantidad aproximada de 20.000 diarios en el conjunto del territorio español, son los test fiables. Los test de diagnóstico rápido, como hemos dicho desde el principio, son un test complementario a estas PCRs, y si se usan de acuerdo con los protocolos acordados con las comunidades autónomas y basados
en los informes que nos han hecho las autoridades del Instituto de Salud Carlos III, en concreto del Centro Nacional de Microbiología, son unos test que son adecuados. Sirven, como hemos dicho también reiteradamente, para hacer un cribado rápido en aquellos lugares con una prevalencia alta de la enfermedad, como son hospitales y residencias de mayores. Para este uso son adecuados. Hay un posible segundo uso para testar la inmunidad de la población que todavía no está acordado y que veremos si lo ponemos en práctica. Por tanto, estos test de diagnóstico rápido, los que distribuye el Gobierno, una cantidad de 1 millón, y hoy mismo hemos enviado otro 1 millón al conjunto de las comunidades autónomas, si se usan para aquello que está estipulado en sus condiciones de uso, son adecuados y sirven a los propósitos que he mencionado. En segundo lugar, vamos a tener una única red de testeo. Les quiero anunciar que estamos ultimando una orden desde el Ministerio de Sanidad para que todos los test que se hagan por parte de quien se hagan, tienen que hacerse conforme a las indicaciones y bajo las instrucciones de la autoridad sanitaria competente, en este caso de las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma. Esta orden se está ultimando, es probable que hoy mismo, si no mañana como máximo, esté lista y podamos hacerla pública. Pero va a haber una única red de testeo, dirigida por las autoridades públicas, para garantizar la equidad y para garantizar que se testea, se diagnostica a aquellas personas que, de acuerdo con criterios sanitarios y epidemiológicos, deben ser testadas en primer lugar, con independencia de otras características. Y en tercer lugar, efectivamente hay una cifra que hoy asciende a 25.031 personas. Es un dato acumulado, no quiere decir que haya 25.031 personas, profesionales sanitarios, hoy infectados. Quiere decir que desde que empezamos a dar datos, desde el inicio de la epidemia, se han infectado 25.031 profesionales sanitarios. Es una cifra alta, es verdad, que nos preocupa. Hemos establecido ya un primer mecanismo de trabajo con las comunidades autónomas para profundizar en el análisis de este dato, en el sentido de ver cuáles de este conjunto de profesionales que acumuladamente se han infectado por la enfermedad están hoy efectivamente apartados de la asistencia, cuáles están además ingresados y cuáles ya han podido recuperar sus tareas asistenciales. Y también, como ya les anuncié el otro día, en España se realiza el test, el análisis clínico más importante para estudiar medidas profilácticas que eviten el contagio de los profesionales sanitarios. A 4.000 profesionales sanitarios en 63 hospitales de 13 comunidades autónomas. Se está ya realizando este estudio, este ensayo clínico patrocinado por el Ministerio de Sanidad. Por tanto, es un tema que nos preocupa y que vamos a seguir muy de cerca. Como hemos estado siguiendo muy de cerca, lo vamos a seguir siguiendo muy de cerca las próximas semanas. Bien, en relación a la pregunta de redacción médica relativa a si se ha observado o no se ha observado un incremento en las agresiones o conductas criminales contra el personal sanitario, indicar que no, pero indicar igualmente que el personal sanitario, estando, como todos sabemos, conocemos y les reconocemos su sacrificio en la vanguardia de la lucha contra el virus, es uno de nuestros objetivos, o diría el principal objetivo de protección del conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ya había una instrucción específica previamente a la pandemia relativa a la protección específica del personal sanitario y de los centros sanitarios, pero hemos implementado planes de contingencia específicos y en ese sentido hay comunicaciones diarias y directas de responsables de policía, de Guardia Civil, de policías autonómicas y locales con los centros médicos con el fin de poder hacer un seguimiento, una monitorización al minuto y al momento. Y asimismo, como expuse el otro día, dentro del sistema AlertCops, que es una aplicación del Ministerio del Interior, establecimos un acceso directo, es decir, un mecanismo de SOS, de una llamada urgente que inmediatamente pone en conocimiento del cuerpo policial más próximo la existencia de cualquier hecho violento o de acometimiento que necesite una actuación inmediata de los agentes de la autoridad. Pasamos ahora a las preguntas del Independiente y después el Imparcial. Adelante, el Independiente. Buenas tardes, Cristina de la Hoz del Independiente. Para el ministro Illa quería saber, ha habido una advertencia de la OMS en el sentido de que si se levantan las medidas, se van levantando las medidas de restricción, se puede producir un resurgimiento mortal, ha llegado a decir, del contagio. Y por otro lado, a partir del lunes se van a empezar a trabajar los sectores no esenciales. Si se viera que vuelve a subir el pico, que vuelve a elevarse la curva,
se podría contemplar un escenario en el que se volviera a hacer un cerrojazo de esos sectores esenciales. No sé también si le he querido entender que a partir de una determinada edad conviene quedarse en casa, no ir a trabajar. No sé si es así o no. Y para el ministro Marlaska, saber si se han hecho test a la policía y a la Guardia Civil y cuántos han dado positivos. Y sobre el tema de las mascarillas, permítame que insista, nos puede dar un número aproximado de ellas y el criterio si se van a repartir en todas las ciudades de España, en todas las estaciones de metro, de tren, de autobuses. Y una duda, si hay algún ciudadano que no quiere ponerse la mascarilla, puesto que las mascarillas no son obligatorias, ¿puede negarse? Gracias. Muchas gracias. A la primera pregunta que usted me ha hecho, España sigue en confinamiento. España no levanta ninguna medida de confinamiento. En España lo que ha pasado es que un Real Decreto que establecía un permiso obligatorio, retribuido y recuperable, con una vigencia de 8 días y que venció el pasado jueves, ha llegado a su fin. Y era una medida que restringía de una forma específica la actividad económica, pero España sigue en confinamiento, con un nivel de medidas muy drásticas. Muy drásticas. En España no se puede salir del domicilio particular si no es para unas condiciones muy tasadas. Por tanto, España no está, quiero insistir en ello, levantando ningún confinamiento. Ha vencido una medida muy excepcional que se adoptó en su momento para evitar que se siguieran sobrecargando las unidades de cuidados intensivos del sistema hospitalario, objetivo que, por cierto, se ha empezado a conseguir y esperamos y deseamos ver mejores resultados, dicho sea con prudencia y con cautela las próximas semanas. Esto es lo que ha vencido. El confinamiento sigue. Y es muy probable, como dijo el presidente del Gobierno en su petición de prórroga del decreto de alarma el pasado jueves en el Congreso, que siga incluso más allá del 26 de abril, que es para lo que lo tenemos autorizado hasta ahora. Por tanto, en España no se está desescalando, se sigue en confinamiento. Segunda cuestión que me hace usted. Nosotros hacemos un seguimiento diario de la evolución de la epidemia y claro que vamos adaptando las medidas. Creo que si uno hace un repaso de cómo el Gobierno ha ido tomando medidas, se verá perfectamente que han ido acompasadas a la evolución de la epidemia y al análisis que de esta evolución hacen los expertos y las recomendaciones que nos emiten al Gobierno. Claro que iremos valorando conforme a la evolución de la epidemia si hay que mantener, aumentar, no se puede descartar nada, o suavizar en algún caso, con alguna medida, las medidas adoptadas. Pero de momento, conforme a los datos que tenemos hoy, son unos datos que confirman la ralentización, pero todavía confirman un nivel de contagios relevante. Es verdad que mucho mejor que el que teníamos la semana pasada, es verdad que mucho mejor que el que teníamos hace 2 semanas, es verdad que mucho mejor que el que teníamos hace 3 semanas, pero todavía un nivel de contagios en el día de hoy de 4.830 contagiados que aconsejan un confinamiento. Sabemos que esto es duro, sabemos que esto es un sacrificio para el conjunto de la ciudadanía, pero hay que hacerlo. Si conforme evoluciona la epidemia podemos variar este marco, lo haremos siempre con prudencia, siempre con cautela y siempre en base a la evidencia científica y respetando al máximo los derechos y libertades de los ciudadanos. Y respecto a la tercera cuestión, efectivamente, yo he dicho que aquellas personas que presenten vulnerabilidad, bien por su edad avanzada, y que sigan todavía en ejercicio desempeñando labores profesionales, bien sobre todo por estar embarazada, personas que tengan un embarazo o por padecer afecciones médicas anteriores, estas personas tienen derecho, acudiendo a los servicios sanitarios, a obtener una baja laboral, y la recomendación es que no acudan al puesto de trabajo con la correspondiente baja médica, que les extienda su correspondiente, las autoridades sanitarias correspondientes. Sí, muchas gracias, Cristina, por la pregunta. En relación a los test a los agentes de las fuerzas y cuerpos, tener en cuenta, en primer lugar, que los agentes, los efectivos de las fuerzas y cuerpos, se encuentran desarrollando funciones importantes en contacto, en riesgo con el virus, más que otros ciudadanos. Por esas razones, naturalmente, hemos empezado a hacer los test para garantizar la salud de los agentes en el ejercicio de su función, una función tan importante para garantizar la nuestra y ayudar a que no se propague el virus. Y, en segundo lugar, también para aquellos efectivos que tenemos aislados, estén aislados, que han tenido un contacto indirecto con alguien contagiado, en esos sentidos
comprobar si deben o no estar aislados, si son o no positivos y, en ese caso, si pueden retornar a sus funciones tan importantes ahora como es coadyuvar a la seguridad y a la salud de todos nosotros. El número de agentes contagiados, teniendo en consideración no solo a Guardia Civil y Policía Nacional, sino también a los policías autonómicos, Mossos, Ertzaintza y policías locales y la Policía Foral Navarra y la Canaria, es aproximadamente de 2.700 en esos términos. Lo del número de mascarillas que van a ser objeto de entrega extraordinaria y en los términos que hemos indicado, lo había preguntado y perdón porque no he contestado a TV3, 10 millones de mascarillas. Y en ese sentido también indicar la pregunta si alguien no se pone la mascarilla. Hemos dicho que la mascarilla es recomendable, no es obligatoria. Al ser recomendable, evidentemente, pues si no se la quiere poner, pues no se la pone y hasta ya hemos hecho las indicaciones de cuándo entendemos y en qué supuestos la mascarilla es recomendable. Lo que es obligatorio es lo que está definido en el artículo 7 del Real Decreto y eso lo tiene que tener muy interiorizado, como lo tiene interiorizado la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles, en el sentido de que los movimientos tienen que ser los esenciales y los términos allí indicados. Y luego las prioridades en cuanto a higiene, que muy bien ha referido en distintas ocasiones el ministro de Sanidad. Os ruego, compañeros, que afinéis en la medida de lo que podáis el número de preguntas para que así no se queden ni preguntas ni respuestas en el tintero. Vamos al imparcial y después la televisión del Principado de Asturias. El imparcial, adelante. Buenas tardes, soy Javier Cámara del Imparcial. Quería hacer dos preguntas al señor Illa. Por un lado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha vuelto a exigir hoy, esta misma mañana, que ni un día más sin medidas de seguridad para trabajar. ¿Por qué cree que siguen reivindicando material de protección pasado tanto tiempo? Otra pregunta muy sencilla, muy general. ¿Cómo valora que España sea el país con más fallecidos por millón de habitantes? No sé si hay algo de autocrítica, si se está haciendo algo más. Al señor Grande Marlaska quería preguntarle, también estamos viendo en redes sociales, en algunos medios de comunicación, ya se han hecho eco de un control, de un límite que se han puesto, algunos hablan incluso de censura, de los mensajes que se denominan críticos en algunas redes sociales, como por ejemplo pues, WhatsApp. ¿Qué opina al respecto? Y si forma parte de alguna campaña para evitar los bulos, los fakes que estamos denunciando todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Como le he indicado, nosotros estamos trabajando desde el primer día tan intensamente como nos es posible para garantizar la máxima protección a todo el colectivo de profesionales médicos y seguiremos trabajando en esa dirección. Ha sido el empeño que hemos tenido desde el primer día y en el que yo creo que hemos conseguido proporcionar equipos de protección individual complementando la labor que hacen las comunidades autónomas, que hacían y que hacen las comunidades autónomas en este sentido. Respecto a la segunda pregunta, nosotros siempre nos movemos por criterios de autoexigencia y de mejora constante, siempre que sea posible, de lo que estamos haciendo. Yo le quiero indicar que la tasa de letalidad en estos momentos en España por esta enfermedad es del 10,10%, en Italia del 12,77%, en Francia del 14,55%, en el Reino Unido del 12,75%, en Bélgica del 11,32% y en Países Bajos del 10,87%. Es verdad que hay países que la tienen inferior, es verdad, y por tanto esto nos mueve, como decía, por criterio de autoexigencia a mejorar, pero estos son los datos que, en referencia a la letalidad, los datos que también quiero que conozca usted y todo el conjunto de la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Javier, por la pregunta. En relación a la crítica en las redes, evidentemente la crítica es la base del Estado de Derecho. La crítica nos enriquece y nos fortalece a todos, con lo cual no hay ninguna limitación, faltaría más a la crítica. Lo que sí hay es una monitorización de las redes sociales, como hacemos en todo momento, con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos, incluso delictivos, lo que se llama el discurso de odio, y en ese caso se denuncian ante la Fiscalía, ante los órganos judiciales que toman la decisión oportuna. Y también hacemos lo mismo respecto a las campañas de desinformación. Respecto a las campañas de desinformación y retirada de ese contenido, evidentemente, no es ni los agentes de la autoridad, ni es el ministro del Interior, ni es el Gobierno, sino simplemente son, en caso de que entiendan que es un contenido inapropiado
absolutamente falso, torticero y con una finalidad ajena, son las propias plataformas quien, siguiendo sus protocolos, sus códigos de actuación, acuerdan esa retirada. O bien, caso de que se denuncie a la autoridad judicial, previo mandamiento judicial, cuando entienda que puede haber la comisión de un delito. Pero que quede claro que, evidentemente, no es ni el Gobierno, ni dentro del Gobierno el Ministerio del Interior, ni dentro del Ministerio del Interior las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pregunta ahora a la televisión del Principado de Asturias, después lo hará el Confidencial Digital. Turno para TPA. Sí, hola, soy Montse Cabezas, de TPA, Televisión Autonómica de Asturias. Incidir un poco en el tema de las mascarillas disponibles, dicen, para aquellas personas que tengan que desplazarse a su puesto de trabajo, pero ¿se plantea realmente ese escenario de poder ampliarlo a toda la población y el Gobierno estaría en condiciones de hacerlo? En cuanto a esa vuelta al trabajo de los servicios no esenciales, hay discrepancias en el levantamiento de restricciones. ¿Se ha estimado si podría haber aumento de contagios con esa vuelta en algún sector determinado? Y ya para terminar, se ha hablado estos días de esas lesiones en las extremidades de algunos niños. No sé si nos podrían concretar algo de este aspecto. Gracias. Gracias. La última pregunta, ¿la puede repetir, por favor? Sí. Estos días se ha hablado de que hay posibles lesiones en las extremidades de los niños que podrían estar afectados por coronavirus. No sé si podrían concretarnos algo porque hay informaciones al respecto que son un poco extrañas. Muchísimas gracias. Respecto a las mascarillas, yo quiero volver a insistir. Las tres prioridades del Gobierno y la recomendación, pero las tres prioridades son distancia interpersonal, lavado de manos y higiene en espacios públicos y privados. La recomendación es una recomendación para cuando no se puedan cumplir las medidas de distancia interpersonal, que son las esenciales para reducir el número de contactos efectivos que ayudarían, si no se evitasen, a la transmisión del virus. En esos casos es recomendable la mascarilla. Entonces, esto es muy importante y, por tanto, el Gobierno, desde el momento en que hace esta recomendación, hace un esfuerzo importante en los términos que ha detallado el ministro de Industria para cuando el lunes o el martes estén disponibles en aquellos casos en que sea necesario. Respecto al incremento de contagios, bueno, nosotros pensamos que en este momento de la epidemia hay que todavía mantener el confinamiento en unos términos duros como los que establece el decreto de alarma, y que esta medida se debe de tomar y se puede tomar, y si hay un incremento del número de contagiados que esperamos que no se produzca los próximos días, también habrá que ponerla en contexto en relación al incremento de la capacidad de testeo que está haciendo el Gobierno. Ustedes saben que hemos repartido una cantidad importante de test de diagnóstico rápido. Hoy les he anunciado que hemos repartido otra segunda cantidad de test de diagnóstico rápido. También les he comentado en anteriores comparecencias que estamos haciendo un esfuerzo muy relevante para aumentar la capacidad de test PCRs. Conforme más población sea testada y diagnosticada, pues es previsible que haya un aumento del número de contagios. Habrá que ponerlo también en contexto con este aumento, que es también muy importante y esencial en nuestra estrategia, según nos comentan los expertos, de lucha contra el virus, el aumento de la capacidad de testeo. Respecto a la última pregunta, no me constan informaciones en ese sentido, no me constan, ni se me ha trasladado como ministro de Sanidad ningún caso en los términos en que usted me plantea. De todas formas, a raíz de su pregunta voy a verificar estas informaciones y, si fueran positivas, lo trasladaríamos a opinión pública, pero hasta la fecha no me consta nada en ese sentido. El Confidencial Digital a continuación y después Onda Madrid. Adelante, el Confidencial Digital. Si eres tan amable de abrir el canal de audio, te lo rogamos, puesto que ahora mismo no llega tu voz. Vamos a pasar al siguiente. Si está disponible la comunicación con Onda Madrid, recuperaríamos después el Confidencial Digital. Adelante, Onda Madrid. Tenemos dificultades con estos dos. Pasamos al siguiente. Es posible activar el siguiente. The Guardian. Pregunta de Guardian. Adelante, compañero. Hola, ¿me oyen? Sí, se escucha. Adelante, Sam. Gracias. Ya hemos, Sam John, corresponsal de The Guardian, ya hemos hablado un poco sobre las advertencias de la OMS y sobre la discrepancia de uno de los miembros del comité experto. Lo que yo
quisiera saber si el gobierno ha analizado o ha hablado de la posibilidad de prorrogar la provisión con respecto a la vuelta al trabajo de los trabajadores no esenciales o siempre iba a ser una medida de corto plazo. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. El Gobierno, cuando anunció esta medida, indicó una temporalidad de esta medida. Quiero recordar que esta medida además se adoptó ya en el marco de un decreto de alarma que establecía unas condiciones de confinamiento muy duras, mídanse como se midan estas medidas. Es decir, si las comparamos con las medidas que han adoptado otros países, las medidas del decreto de alarma que se adoptó en España el 14 de marzo, el primer país en Europa que adoptó estas medidas por número de contagiados y por número de muertos, ya son unas medidas comparativamente a las adoptadas por otros países muy duras, muy exigentes, y que los ciudadanos españoles han cumplido de una forma ejemplar. Adicionalmente a estas medidas ya muy exigentes y cumplidas ejemplarmente por los ciudadanos españoles, el Gobierno adoptó una medida adicional en el sentido de decretar un permiso obligatorio, retribuido y recuperable con una temporalidad de 8 días, que se completaba además con los días ya vacacionales de Semana Santa que estamos estos días viendo, iba a decir disfrutando, y tampoco es la expresión más acertada, se producen estos días. Esto nos daba un periodo de 15 días de unas medidas excepcionales adoptadas ya en adición a un conjunto de medidas muy drásticas. Por lo tanto, el Gobierno ya adoptó estas medidas con un horizonte temporal y con un objetivo que era el de descargar la presión asistencial a las unidades de cuidados intensivos y a la red hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Objetivos que se están cumpliendo a nuestro juicio. Por tanto, el Gobierno, claro que ha valorado todas las opciones, claro que ha analizado todas las opciones, pero ha constatado que aquel objetivo por el cual se adoptaron estas medidas se ha cumplido y que no procedía ni desescalar ni desconfinar, que había que seguir confinados, porque si bien es cierto que las medidas que se adoptaron el 14 de marzo están dando sus frutos, como vemos con los datos que vamos dando a conocer día a día, y son medidas que han beneficiado al conjunto de la población, si bien es cierto eso, todavía no son datos que permitan un desconfinamiento, ni que sea progresivo o puntual, ni permitan ni mucho menos un desescalamiento. Es más, el presidente del Gobierno avanzó que es muy probable, no está decidido, pero es muy probable que tengamos que prolongar el decreto de alarma, que solicitar, al Congreso de los Diputados la posibilidad de prorrogar 15 días más el decreto de alarma. Estas son las cuestiones hoy y hay que, en ese sentido, ser muy claro y muy transparente. Nosotros seguimos las recomendaciones de la OMS, no estamos desconfinando, no estamos desescalando, no estamos yendo para atrás, estamos manteniendo un conjunto de medidas muy drásticas, muy exigentes, y que además la ciudadanía española está cumpliendo con un nivel de ejemplaridad impresionante. Es ahora el turno para el siguiente medio de comunicación. Habíamos dejado pendientes el Confidencial Digital y Onda Madrid, pero vamos a pasar a Dirigentes Digital, que sí creo que está preparado. Dirigentes Digital, adelante. Mario Talavera, de Dirigentes Digital. En una de las últimas ruedas de prensa, el responsable de la Policía Nacional explicaba que se había percibido cierto relajamiento en el cumplimiento de las normas de confinamiento. ¿Hasta qué punto confían en que el desescalamiento progresivo no suponga que la ciudadanía no se relaje a la hora de cumplir las normas de confinamiento que se han precisado? Por otro lado, con respecto a la guía de buenas prácticas para la vuelta a los centros de trabajo, en principio se citan como recomendaciones que las personas afectadas o que tengan síntomas no acudan a los centros de trabajo. Quería saber si se va a establecer algún tipo de control para comprobar que esto se va a producir así. Y con respecto a también la recomendación de proporcionar protección higiénica a los trabajadores, teniendo en cuenta que el propio personal sanitario se queja de que hay falta de este material, ¿se va a ayudar desde el Gobierno a las empresas a proveerse de ese material? Muchas gracias. Si quiere el ministro, contesto yo la primera, la del cierto relajamiento, y luego ya el ministro de Sanidad continúa con el resto. Es cierto que en los últimos días, pero ligerísimo relajamiento, tiene que quedar esto constancia, ha sido ligerísimo y ha motivado que haya habido más expedientes, se han puesto más denuncias al respecto por vulneración, por quebrantamiento de ese artículo 7 y de la limitación de movilidad en los términos indicados, y ha habido alguna detención más por desobediencia, consecuencia también de vulneración de esa limitación establecida en el Real Decreto. Esto es cierto, pero vuelvo a decir que ha sido mínimo ese relajamiento y mínimo
esa objetivación de los datos de incumplimiento. En ese sentido se están tomando las medidas para que evidentemente también en ese sentido hacemos lo que es la prevención general con la sanción, evitar que esa pequeñísima brecha pudiera implementarse o incrementarse. Volvemos, y hoy los datos que tengo de ayer son datos absolutamente coherentes con lo que hemos estado observando y viendo ya en estas semanas que llevamos de confinamiento y que ratifican, vuelvo a decir, la ejemplaridad y responsabilidad de una inmensa mayoría de los españoles. Muchas gracias por sus dos preguntas. Respecto a la primera de las dos que me ha formulado usted a mí, respecto a la recomendación o a la estipulación en la guía de buenas prácticas de aquellas personas que tienen vulnerabilidad, básicamente por padecer afecciones médicas anteriores, no deban de acudir a su puesto de trabajo y lo hagan poniéndose en contacto con las autoridades sanitarias para que les extiendan la correspondiente baja médica. Simplemente recordar que esto es una cosa que ya figuraba en una decisión que adoptó el Gobierno el 10 de marzo. Esta fue una semana muy intensa en muchos sentidos y en que se celebraron 3 consejos de ministros: el Consejo de Ministros ordinario del martes 10 de marzo, un consejo extraordinario el jueves 12 de marzo y otro Consejo de Ministros extraordinario el sábado 14 de marzo, donde justamente se decretó el estado de alarma. Pues bien, el primero de los consejos de ministros de esta semana, el ordinario del día 10 de marzo, adoptó un Real Decreto, el 6/2020, que ya prevé esta disposición, que aquellas personas que presenten un tipo de vulnerabilidad, especialmente por tener afecciones previas médicas, afecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, diabetes, pueden y deben acogerse a una baja médica y no acudir a su puesto de trabajo. Respecto a la segunda cuestión, las empresas, el conjunto de las empresas, organizaciones empresariales, en el marco de la salud laboral y de sus equipos de prevención de riesgos laborales, ya han venido trabajando, además en colaboración, por lo que me consta, con las organizaciones sindicales, esfuerzo y colaboración de todos estos colectivos que queremos agradecer y reconocer para adaptar las condiciones de trabajo en el caso de aquellas actividades laborales que están permitidas en el marco del decreto de alarma, adaptarlas a las recomendaciones que hemos ido dictando. El presidente del Gobierno habló el jueves pasado en su comparecencia en el Congreso de una nueva normalidad. Y es esto, es una nueva normalidad a la que debemos de irnos acostumbrando en el comportamiento personal, a la hora de saludarnos con otros conciudadanos o con familiares, en el puesto de trabajo, adoptando unas actitudes distintas, fomentando, haciendo teletrabajo siempre que sea posible, reuniéndonos por videoconferencia siempre que sea posible, en nuestros desplazamientos cotidianos. Bueno, pues en el ámbito del puesto de trabajo, de las organizaciones empresariales, del puesto de trabajo, hay que seguir también una serie de recomendaciones adaptadas a esa nueva normalidad a la que se refería el presidente del Gobierno y algunas de las cuales vienen recogidas en esta guía de buenas prácticas. Entonces, en este sentido, en algunas condiciones, cuando no se pueden mantener las medidas de distancia interpersonal o por las características de algunas tareas profesionales o laborales, pues si hace falta tener equipos de protección, deben de proveerse por parte, como es natural y obvio, por parte de la organización empresarial correspondiente. Vamos al turno de pregunta de Onda Madrid, que quedaba antes pendiente. ¿Estáis listos, compañeros? Onda Madrid, adelante. Gracias, muy buenas. Soy Noelia Ontoria, redactora de Onda Madrid, la radio autonómica de Madrid. Quería preguntarle a los dos ministros por unas declaraciones que ha realizado esta mañana la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ayuso ha anunciado un estudio entre sanitarios, cuerpos de seguridad del Estado, personal de asistencia, para saber si están infectados ellos y sus familias, y prevé que, como muchos van a dar positivo, habrá que dejarles descansar. Eso puede suponer un problema para los hospitales y para la seguridad en Madrid por falta de personal. Ayuso ha dicho además que durante 1 año o incluso 2 años va a pedir medidas de protección individual a la población con los mayores y personas con patologías graves. ¿Ve, señorilla, necesaria esta medida? Me gustaría una aclaración sobre el reparto de mascarillas el próximo lunes. ¿Esas mascarillas se va a repartir una por persona? ¿Van a ser reutilizables? También me gustaría preguntarle por las nuevas recomendaciones publicadas en la página web de Sanidad para dejar los zapatos fuera de casa, lavar la ropa que se haya utilizado. ¿A qué responden estas nuevas recomendaciones que se habían descartado hace ya unas semanas? Y la última, una cuestión política. El Gobierno vasco ha exigido que se faciliten mascarillas a todos los ciudadanos y les está acusando de
dificultar el autoabastecimiento. ¿Qué tiene que decir sobre esa denuncia? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por sus preguntas. Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de polemización ni de discusión con las comunidades autónomas. Nosotros hemos siempre reconocido, yo mismo, en nombre del Gobierno, la buenísima labor que hacen las comunidades autónomas y, por tanto, no voy a entrar en ningún tipo de polémica con las comunidades autónomas. Respecto al tipo de test que hay que aplicar a la población y a los criterios con los cuales hay que administrarlos y a aquellos colectivos que deben ser diagnosticados preferentemente, hay unos protocolos acordados con las comunidades autónomas en base a los cuales hay que actuar en esta materia. Nosotros aquí estamos apoyando a las comunidades autónomas, proporcionándoles material, enviamos 1 millón de test de diagnóstico rápido. Hoy se está repartiendo 1 millón más y estamos haciendo un esfuerzo muy importante para aumentar la capacidad de test PCRs de todas ellas. Insisto, está protocolizado y acordado a quién hay que testar y cómo hay que hacerlo. Respecto a las medidas, a años vista, nosotros estamos centrados en una fase de confinamiento. Los datos también en Madrid nos indican que estamos en fase de confinamiento, que son unas medidas muy duras, muy drásticas, que la población española está siguiendo de forma ejemplar, en particular la ciudadanía de Madrid, y yo lo quiero agradecer una vez más. ¿Qué haremos más allá del 26 de abril? Muy probablemente, lo dijo el presidente del Gobierno, habrá que prorrogar el decreto de estado de alarma. Lo estamos estudiando y hemos solicitado a las comunidades autónomas que nos señalen un responsable para poder conocer sus planteamientos en materia de desescalamiento. Pero no estamos en esta fase. No estamos en esta fase. No estamos desescalando. Estamos empezando a trabajar en esto. Nosotros escucharemos todas las propuestas que haya y tomaremos las decisiones oportunas. Respecto a las mascarillas, hemos dejado muy claro que hay 3 prioridades y una recomendación. Y las 3 prioridades, insisto, son distancia interpersonal, lavado de manos y higiene en espacios públicos y privados. Ahí se enmarcan en esta higiene de espacios públicos y privados las recomendaciones a las que usted hacía mención de la página web del Ministerio de Sanidad. Es muy importante, sí, efectivamente, la higiene en espacios públicos y privados. Mucho más importante que ponerse una mascarilla. Por eso son cosas que son prioritarias. La distancia interpersonal, estar como mínimo a 1 metro de los otros conciudadanos. El lavado de manos, por banal que pueda parecer, es esencial lavarse con frecuencia las manos, y la higiene en espacios públicos y privados, en el marco de cuya recomendación se enmarcan estas medidas que usted me señalaba. Nosotros, como recomendamos, no obligamos a usar mascarillas higiénicas en aquellos casos en que no se pueda mantener la distancia interpersonal, hacemos un esfuerzo en los términos que ha indicado mi colega el ministro de Interior para proveerla a la ciudadanía el lunes y el martes. Y en eso estamos, en eso estamos. Y otra vez más, insisto, voy a subrayar el magnífico trabajo que hacen todas las comunidades autónomas, en particular, mire, lo quiero decir, el consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hace un magnífico trabajo, y también la consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por citar solo los 2 de las comunidades autónomas que usted me menciona y a los que quiero tener un reconocimiento especial hoy por su magnífica labor. Pasamos al siguiente turno de palabras. Parece ser que hay alguna dificultad para establecer las conexiones que faltaban con el Confidencial Digital y con Infolibre. Eran los que quedaban pendientes. No es posible, por tanto. Agradecemos a los ministros Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska su comparecencia y a los periodistas sus preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.